El día de hoy entonces tenemos el tema de desarrollo de vacunas. Como les comentaba, nos acompaña la doctora Sonia María Pérez del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Como hemos hablado los días anteriores, este evento es organizado por la Corporación Vedas de Investigación e Innovación. Y a continuación les dejo con la doctora Mayra. Pues hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Mayra Pérez y antes que nada, pues agradezco profundamente la invitación que me hicieron para acompañarlos el día de hoy y compartir un poquito, pues, lo que está sucediendo en el mundo a partir de esta situación tan particular que nos atañe, que es el tema de COVID. Antes que nada, no sé si se ve bien mi pantalla. ¿Me ven mi pantalla en completa? Sí, se ve perfecta. Bueno, entonces, pues bueno, yo soy química farmacéutica de formación. Tuve mi formación básicamente en la universidad, mi formación básica, y tengo una maestría y un doctorado en inmunología, y por azares del destino y de la vida y por afición propia, en los últimos años me he dedicado a la innovación de terapéuticos, a la innovación de biotecnológicos y a la regulación sanitaria en el tema de bioterapéuticos. Entonces, digamos que para el tema de desarrollo de vacunas, para el tema en particular de COVID, pues conozco varias partes pues de todo el entorno que se necesita para desarrollar una vacuna y que a veces pues no es muy conocido por todos, ¿no? Entonces, el título de mi presentación lo puse así un poco romántico, del enemigo y una carrera contra el tiempo. Creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia, independientemente del flujo de información y de experiencia técnica, bien valdría la reflexión a nivel social, a nivel económico, a nivel psicológico, pero bueno, nos ha enseñado sobre todo a valorar el tiempo. Y yo creo que nos va a replantear muchas de las estrategias que normalmente seguimos los científicos para desarrollar un producto y de las instancias regulatorias, que son los que más innovación estamos haciendo en este momento. Entonces, pues bueno, voy a tratar de llevarlos un poquito en el conocimiento de qué se necesita para desarrollar una vacuna. Déjeme ver, aquí está. Esta imagen la tomé hoy en la mañanita, únicamente para ponernos en contexto. Desde mi juicio, nos encontramos ante una problemática nunca antes vista en la humanidad. Es un gran reto como humanidad poder enfrentarla y encontrar soluciones al problema de salud que tenemos hoy en día. Y pues bueno, esto fue, como les digo, hace un par de horas y tenemos pues ya muchos millones de casos confirmados y cientos de miles de muertes. Entonces, es nuestra responsabilidad como científicos y como humanidad encontrar la mejor estrategia que nos permita defendernos de una manera eficaz contra este enemigo. Y pues bueno, ay, ¿por qué no avanza? Ok. Cuando nosotros empezamos con la problemática a nivel mundial, se tuvieron que replantear diferentes paradigmas, ¿no? Y se tuvo que plantear una estrategia. Y como toda estrategia, una estrategia de guerra, cuando uno quiere derrotar al enemigo, pues primero tenemos que conocer al enemigo, ¿sí? Tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocer la respuesta inmune que nosotros montamos contra el enemigo, tenemos que conocer cómo podemos detener a este enemigo, cuál es el lado flaco del enemigo, cómo lo puedo detener, si lo detengo con fármacos, con vacunas, cómo minimizo la agresividad de este enemigo. Después ya muy específicamente en el tema de vacunas tuvimos que identificar al mejor blanco vacunal, contra quién voy a dirigir o contra qué molécula voy a dirigir mi desarrollo vacunal, cuál sería la mejor estrategia vacunal, dónde fabricaría yo la vacuna, qué tal, cómo puedo evaluar la seguridad y la eficacia de esta vacuna. El gran reto al que nos enfrentamos también en este nuevo paradigma es cómo acelero la aprobación
de una vacuna. El desarrollo de una vacuna normalmente lleva más de entre 7 y 10 años y realmente tenemos el gran reto de desarrollar una vacuna y ponerla accesible a la población en menos de 2. Entonces, es aquí cómo podemos ejecutar estas actividades en un periodo menor de tiempo. Y sobre todo, y el gran reto como humanidad es cómo una vez que tengamos esta vacuna, cómo la hacemos accesible a todo el mundo, cómo generamos las cadenas de distribución, cómo mantenemos la cadena de frío. Entonces, todas estas estrategias nos obligan o nos obligaron, nos están obligando y nos obligarán de todas, vamos a permanecer en un proceso constante de innovación. Este personaje que les pongo aquí es un economista, no tiene nada que ver con la ciencia, pero al principio de la pandemia es un economista chino. Él hizo una frase muy emblemática para mí y creo que para el momento que estamos viviendo, que es la solución real a la crisis que vivimos, a la crisis sanitarias, no es la contención, es la innovación. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar la manera en la que hacemos las cosas para poder de una manera rápida enfrentar al enemigo. Entonces, pues vamos a ver, ¿quién es el enemigo? El enemigo, yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia. El enemigo hizo su aparición a finales del año pasado, hizo su aparición en los últimos días del 2019 y hizo su aparición en una provincia de China en donde se empezaron a manifestar estos focos de neumonías atípicas y de enfermedades respiratorias que identificaron y permitieron que se diera la alerta a nivel mundial de que estábamos en presencia ante un nuevo brote, ante un nuevo coronavirus. A diferencia de otros coronavirus o a diferencia del momento de otras epidemias, es que en este momento nosotros tenemos conocimiento ya como humanidad de tanto de otros coronavirus como del comportamiento epidemiológico de otros virus. Entonces, eso permitió que rápidamente se tomaran acciones de contención, se tomaran acciones de investigación y aún con la rapidez con la que se actuó, pues miren ustedes en el mes en el que nos encontramos y en la lucha aguerrida que tenemos contra el enemigo. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los días, de las fechas emblemáticas en cuando apareció la pandemia en Wuhan, cuando se cerró la ciudad y cómo empezaron a esparcirse a lo largo de otros países del mundo. Hay diferentes momentos momentos importantes en donde la humanidad o el mundo se enteró o se declaró ya como un caso de pandemia. Y pues bueno, esto fue en febrero, cuando ya la Organización Mundial de la Salud identificó plenamente el problema que teníamos, lo dio a conocer y fue, digamos, cuando la perspectiva hacia el futuro y las estrategias contra el ataque de este nuevo virus empezaron a tomar una nueva dimensión. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un coronavirus. Este virus pertenece a la familia Coronaviridae. Esta subfamilia comprende varios géneros, comprende 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Son virus que han estado coexistiendo junto con el humano desde hace miles de años y que son los principales causantes de muchas de las gripas y son responsables tanto de infecciones respiratorias en humanos como de diferentes gastroenteritis en animales. La estructura del coronavirus es de todos conocida, ya se ha divulgado a todos los niveles. Tiene una estructura donde las proteínas que lo recubren parecen como coronas, por eso su nombre. Estructuralmente se conoce ya todas las proteínas, de todo el genoma completo del virus, se conoce la estructura del virus en su totalidad, se conocen las diferentes proteínas y sus funciones de esas proteínas. Y conocemos a este coronavirus gracias a que conocemos a sus ancestros, a sus antecesores. Entonces, esto nos ha permitido avanzar de una manera mucho más rápida, tanto en el desarrollo de métodos diagnósticos como en el desarrollo de terapias
contra el propio patógeno. Entonces, es un patógeno, como les mencioné, que ha estado coexistiendo con el humano. Tiene tiene un receptor hacia el cual infecta las células, que es un receptor de convertidor de angiotensina, que es el que todos conocidos, ya está hasta difundido en los periódicos, el AC2. Se une específicamente esta proteína que recubre al virus, que es la proteína S, que tiene dos subunidades, S1 y S2, y la subunidad S1 es un trímero que se une específicamente al receptor, y una vez que se une el receptor, el virus se introduce a la célula, y adentro de la célula expande o despliega su información genética, la replica, ensambla nuevos virus y saca nuevas partículas virales ya ensambladas para volver a infectar. Entonces, como la mayoría de los virus requieren de la maquinaria metabólica de la célula para su replicación, y pues bueno, se vuelve necesaria una célula blanco para enfrentarlo. Entonces, hay que diferenciar muy bien los nombres. COVID es la enfermedad ocasionada por SARS-CoV-2, que es el virus que nos atañe en este momento. En otros momentos de este nuevo siglo hemos tenido brotes epidémicos con otros coronavirus, como el MERS, que fue en el 2012, con el SARS-CoV, que fue en el 2003, con SARS. Y pues bueno, esto nos permitió también tener un poco más de conocimiento para poder enfrentarnos al actual, que es el SARS-CoV-2 en el 2019. Entonces, la Organización Mundial de la Salud emitió, ya se conocen los nombres de los virus, y emitió, digamos, la nomenclatura para mencionar al nombre de la enfermedad. Y pues bueno, así fue como nace la enfermedad de COVID-19, que es la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2. Entonces, conocemos el patógeno, conocemos qué es lo que nos causa. Es una enfermedad que se caracteriza por una serie de manifestaciones clínicas, entre las cuales incluyen fiebre, dolor de cabeza, disnea, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, artralgias en una primera etapa, y que puede progresar a una enfermedad mucho más grave, donde la tormenta de citocinas y el daño a nivel de parénquima pulmonar son los principales causas de muerte. Entonces, conocemos, no sé por qué tengo un poquito aquí, conocemos al enemigo. Ahora para poder desarrollar una vacuna, tenemos que conocer cómo responde nuestra respuesta inmune ante el enemigo. Inmunológicamente hablando, cuando nosotros desarrollamos una vacuna, tenemos que tener el panorama completo de cómo vamos a modular tanto la respuesta inmune innata adaptativa hacia el patógeno. Hoy conocemos, cada vez más, se conoce tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa, que se manifiesta o que se monta ante SARS-CoV-2. En una primera etapa generamos una respuesta inflamatoria generada a partir de la unión entre el virus, su receptor, la introducción de este virus al interior de la célula, la unión a partir de TLR7 y la activación de las vías de señalización a través de MID88, que permiten la expresión de factores de transcripción, y estos factores de transcripción favorecen la expresión a su vez de citocinas proinflamatorias. En esa primera etapa, nosotros nos inflamamos o respondemos con elementos de la respuesta inmune innata hacia el patógeno. Entonces, nos da fiebre, nos da dolor. Esas son las primeras manifestaciones. Como consecuencia de esa primera respuesta inmune, lo que se genera es una respuesta antiviral, que tiene como principal objetivo proteger a las células aledañas a la célula infectada de nuevas infecciones virales, y esto es por las causas por las cuales se empiezan a producir interferonas. Entonces, digamos que es el estado ideal de respuesta antiviral, es el estado que se manifiesta contra diferentes virus. Y posteriormente, una vez que
se monta esta respuesta, empezamos con el proceso de la inmunidad adaptativa, en donde se realizan las presentaciones de antígeno correspondientes, ya sea en clase 1 o en clase 2, se activan respuestas de T, se activan respuestas de B, genero anticuerpos, estos anticuerpos primero de una clase IgM, posterior a una clase IgG, y posteriormente maduro esa respuesta de tal manera que esos anticuerpos que se generen sean anticuerpos neutralizantes, es decir, que en un segundo encuentro con el antígeno, estos anticuerpos se puedan unir específicamente a los antígenos que le dan origen y neutralicen la infección. Entonces, este es el conocimiento general que tenemos el día de hoy de la respuesta inmune. A partir de aquí, nosotros tenemos que desarrollar blancos, tenemos que identificar blancos del virus hacia el cual podamos montar esta respuesta inmune de una manera artificial sin generar la enfermedad, que eso es específicamente de lo que se trata la vacunación. Además de conocer pues todo este proceso inmunológico desde el que montamos, desde que se infectan las células, el establecimiento o la producción de mediadores inflamatorios, posteriormente la respuesta antiviral y posteriormente la respuesta adaptativa, todo este conocimiento nos ha permitido como humanidad empezar a plantear estrategias para eliminar o para combatir el enemigo. La primera estrategia es, evidentemente, bloquear la entrada. ¿Y cómo bloqueamos la entrada? Pues previniendo con anticuerpos inducidos por vacunación, pero también existen otras estrategias como la generación de anticuerpos terapéuticos o el bloqueo específico de receptores, que también están en curso de una manera paralela a las vacunas. También tenemos estrategias para bloquear la replicación, interferir con las replicasas, interferir con fármacos específicos el proceso de replicación viral, interferir con la exacerbación de la respuesta o modular la respuesta en una fase temprana de la enfermedad y posteriormente disminuir la tormenta de citocinas. Todo esto, todos estos bloques que se encuentran en la parte de abajo son las diferentes estrategias que se están siguiendo para combatir al patógeno y para mitigar los efectos de la enfermedad. Evidentemente, el motivo de esta plática pues es ahora sí que enfocarnos en la parte de vacunación, pero no quiero pasar de largo mencionarles que existen otras estrategias terapéuticas que también se están desarrollando para mitigar el fenómeno de la enfermedad. Durante la enfermedad, pues tenemos diferentes estadios de evolución. Un primer estadio, que es la respuesta, digamos, básica, innata y antiviral que se monta. Posteriormente, un estadio pulmonar y un estadio de hiperinflamación o de ya posterior de daño, que afortunadamente no se presenta en todos los individuos. Ya a estas alturas del partido, estamos ya prácticamente en el mes de agosto, nos ha permitido identificar que hay ciertos factores de riesgo que favorecen que la gravedad de la enfermedad y hay otro grupo poblacional que cursa la enfermedad sin siquiera tener síntomas. Tenemos un porcentaje importante de personas asintomáticas, tenemos otro porcentaje de personas que cursan la enfermedad con sintomatología leve. Entre ellos dos, yo creo que podemos juntar más o menos entre el 30 y el 40% de toda la población. Posteriormente tenemos tenemos un porcentaje de enfermos que cursan con una enfermedad con un poquito de complicaciones, pero que no se llegan a la gravedad, y tenemos un porcentaje menor que también depende mucho del país y depende de las estadísticas, que son los que requieren ya una intervención hospitalaria y son los que se ponen graves y son los que desafortunadamente pueden terminar en la muerte, ¿no? Entonces, realmente tenemos un espectro muy diverso en cómo se manifiesta la enfermedad dependiendo de la condición inmunológica de los pacientes y también dependiendo de las comorbilidades que se presenten. En México, particularmente, estamos observando que una de las principales comorbilidades en esta enfermedad es sin duda la obesidad. La obesidad y la hipertensión. Evidentemente, estas comorbilidades pueden cambiar o tener una mayor importancia dependiendo de la población, pero es muy importante el fenómeno que nosotros estamos observando en pacientes obesos. Entonces,
¿qué es lo que nos importa en el tema de vacunas? Una vacuna per se tiene que tener la capacidad de generar anticuerpos y para poder nosotros evaluar los anticuerpos tenemos que conocer cuál es el perfil de anticuerpos que estamos esperando en una evolución natural de la enfermedad. Cuando nosotros empezamos con la enfermedad, la persona originalmente empieza a producir IgM, esta es la primera inmunoglobulina que se produce y posteriormente empieza a producir IgGs. Esta es la primera curva de anticuerpos que se presenta, las de la respuesta primaria, que es una respuesta caracterizada por IgMs. Posteriormente empieza la respuesta secundaria, que es una respuesta característica en la respuesta inmunadaptativa, y se producen IgGs. El ideal es buscar que esta protección sea de larga duración. Desafortunadamente, y varios reportes a nivel mundial lo están indicando, ahí las respuestas a coronavirus parecieran no ser respuestas de larga duración. Entonces, ese es un gran reto que tenemos los que desarrollamos vacunas o los que están en la carrera del desarrollo de las vacunas, buscar que los blancos seleccionados o los adyuvantes diseñados puedan establecer en las poblaciones inmunidad a largo plazo. Entonces, lo importante es establecer anticuerpos de la clase IgG y establecer estos anticuerpos, identificar anticuerpos que además de ser IgGs, que tengan capacidad de neutralizar la infección viral. Entonces, con este conocimiento, digamos, general, tanto del patógeno como de la respuesta inmune, pues el ideal es ahora sí ponernos a diseñar la mejor vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál es la vacuna ideal para un patógeno? En particular, ¿cuál es la vacuna ideal? ¿Qué características tendría que tener esta vacuna para SARS-CoV-2? Sin lugar a dudas, debe de reproducir una respuesta inmune similar a la infección natural, debe de generar anticuerpos neutralizantes, debe de inducir una respuesta de linfocitos T, debe de inducir respuestas de anticuerpos de larga duración, debe de generar una protección a la enfermedad o, en su caso, una disminución en la manifestación de las sintomatologías en caso de presencia del patógeno. Debe ser segura, debe tener los mínimos efectos secundarios, por supuesto no debe de inducir la muerte, debe tener una manufactura viable, debe ser fácil de fabricar, debe ser accesible, estable a temperatura ambiente y económicamente, digamos, viable. Vacunas caras no nos van a servir si ustedes consideran que tenemos que vacunar a miles de millones de personas. Entonces, realmente estas son las características, digamos, generales, pero además de esto, hay una manifestación, una reacción que no debemos encontrar en las vacunas o que debemos de minimizar el riesgo de encontrarlos en vacunas contra coronavirus. Lo voy a tocar más adelante de una manera más profunda, pero se los menciono aquí, que son un incremento de la sintomatología mediada por anticuerpos, es decir, una potenciación. Hay algunas vacunas que inducen anticuerpos y estos anticuerpos, en lugar de neutralizar el virus, favorecen la infección con el mismo o favorecen la introducción a la célula. Entonces, debemos de evitar este tipo de respuestas. Ese es el gran reto. Y pues bueno, en este momento nos encontramos a nivel mundial, ya lo van a ver más adelante, evaluando justamente cómo se da la respuesta hacia diferentes agentes vacunales, específicamente en este tema, en el tema de anticuerpos facilitadores. Entonces, a nivel internacional, cuando se empezaron a establecer las estrategias para el desarrollo de la vacuna, se tomaban en cuenta varias cosas. Primero, se toman en cuenta que hay que tomar en cuenta que el desarrollo de una vacuna de manera tradicional es un proceso largo que requiere de una importante inversión económica y en la cual en condiciones normales toman entre 7 y 10 años.
Desarrollar una vacuna en condiciones de emergencia requiere innovar en estrategias tanto técnico-científicas como regulatorias, como de producción, que permitan acortar el tiempo de desarrollo de una vacuna entre 12 a 18 meses. Eso fue lo que se planteó la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que se planteó a nivel mundial, eso es lo que está planteado por el grupo de CEPI, eso es lo que está planteado, ese es el objetivo a cumplir. Es difícil, es muy ambicioso y para lograr un desarrollo en ese periodo de tiempo se están requiriendo de millones y millones de dólares y de una organización y una colaboración entre diferentes países y empresas que nunca se había visto antes en el desarrollo de ese tipo de productos. También otra estrategia que se siguió es que utilizar plataformas vacunales que sean fáciles de establecer, que sean mucho más rápidas y sencillas que la producción de vacunas tradicionales. Y varias de estas estrategias tienen que ver con el uso de DNA o de RNA. Y otra estrategia que se está siguiendo es desarrollar en paralelo las diferentes fases de una vacuna. Es decir, correr al mismo tiempo la fase 1 junto con preclínicos y hacer estudios de fase 2, 3 o 1, 2 que permitan acortar el tiempo de desarrollo. Por ahí estoy viendo una manita, Juliana, o no sé cómo es la dinámica. ¿Me pueden hacer preguntas ahorita o quieren hacerme preguntas más adelante? ¿Cómo me pueden explicar, por favor? Sí, Andrea. Perdón, tenemos la sesión de preguntas al final de la presentación. Juliana y Victoria están en este momento recopilando las preguntas y posteriormente cuando termines iniciamos a responder. Sí, okay, perfecto. Una aclaración. Las preguntas son dirigidas al participante que se llama preguntas. Tenemos un participante que se llama preguntas. Sí. Exacto. Ok, perfecto. Muy bien, entonces continúo, sigo en mi carrera, pues. Entonces, les estaba yo contando, este es un esquema que a mí me gusta mucho porque visualiza de una manera muy gráfica las estrategias empalmadas que se están siguiendo para el desarrollo de una vacuna. En la parte de arriba, lo que pretende mostrar la imagen es cómo originalmente o tradicionalmente el desarrollo de una vacuna tenía pasos secuenciales. Primero teníamos las pruebas de concepto, posteriormente la fase preclínica. En la fase preclínica se evalúa toxicidad, seguridad en animales, efecto de protección en animales, efecto de inmunogenicidad en animales. Y posteriormente, cuando la vacuna ha cumplido o ha corroborado o ha demostrado su seguridad en animales, en primates no humanos, entonces ya se pasa a las fases, al estudio clínico de fases, que es el estudio ya con humanos, fase 1, fase 2 y fase 3, que normalmente siguen o seguían una fase secuencial. Una vez terminada la fase 1, se continuaba con la fase 2, y una vez terminada la fase 2, se continuaba con la fase 3. Paralelamente, se desarrollaba la parte de manufactura, se desarrollaba la parte de estabilidades, desarrollo de producto, todas las condiciones adecuadas para que al final tuviéramos un producto seguro, eficaz, con la calidad y evidentemente accesible y que pudiera ser manufacturado en masa. Esa es la parte tradicional. Ahorita, con la situación que estamos viviendo de emergencia y con la carrera que tenemos para encontrar un agente vacunal eficaz, y menciono la carrera porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de miles de vidas que se están perdiendo, de cientos de miles de vidas que evidentemente las pudiéramos salvar si tuviéramos una vacuna ya en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos empalmando las fases. Si ustedes se dan cuenta, estamos acortando el periodo de descubrimiento, acortando el periodo de desarrollo, utilizando o dándole preferencia a nivel mundial al desarrollo de vacunas que utilicen plataformas tecnológicas que ya hayan sido probadas en otras vacunas. ¿Qué quiere decir? Sistemas con baculovirus, algunas otras vacunas de RNA que ya tengan eficacia demostrada de seguridad en animales, esas son las que se están evaluando. Entonces,
aprovechando el conocimiento que ya se tiene previo de esas plataformas para aplicar estas mismas plataformas, pero con los antígenos vacunales específicos para SARS-CoV-2. Entonces, aceleramos la selección del blanco, empalmamos las fases. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos empalmados la fase preclínica con la fase 1, con la fase 2, con la fase de manufactura, de tal manera que nosotros podamos acortar el tiempo de desarrollo de las vacunas. E inclusive, más adelante se los menciono, hubo un acuerdo a nivel mundial en donde aquellas plataformas que ya tuviesen demostrada la seguridad en otros animales o con otros patógenos, podían pasar directamente con solamente un ensayo de inmunogenicidad a una fase 1. Es decir, ya no necesitaban hacer todas las pruebas en monos, en ratones, en diferentes especies, sino que se podía pasar fast track a una fase 1 para evaluarlo en humanos. Entonces, diferentes estrategias regulatorias en diferentes países, FDA, EMA, la propia Organización Mundial de la Salud, tienen como directriz acortar el periodo de desarrollo empalmando las diferentes fases de estudio, evidentemente para lograr resultados más rápidos y para tener a disposición una vacuna lo antes posible. Entonces, hay diferentes antígenos y diferentes plataformas vacunales que se están desarrollando a nivel mundial. La selección de los antígenos ha tenido un empujoncito, vamos a decirlo así, con el conocimiento previo que se tenía de otros coronavirus. Se sabe que el antígeno más inmunogénico es la proteína S o la proteína Spike, que es la que se encuentra en la superficie de la que recubre todo el virus. Esto es, digamos, de esperarse por la cantidad de antígeno que se presenta, y posteriormente la proteína E, la proteína M, la proteína N, pero digamos que el blanco terapéutico ideal es la proteína Spike y específicamente, o la proteína, la subunidad S1 y más específicamente el segmento RBD, que es el segmento que se une, es el sitio de unión al receptor que permite la entrada del virus a la célula. Entonces, ya se conocen los blancos vacunales, se corroboran esos blancos vacunales, evidentemente, y entonces ahora nos vamos a las plataformas vacunales. ¿A qué nos referimos con plataformas? Son las diferentes estrategias que podemos utilizar para generar una vacuna. La vacunación, como muchos de ustedes saben, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y de la forma en que vacunaba Jenner hace varios siglos a la manera en que vacunamos hoy en día, hemos pasado desde virus vivos, atenuados, pedazos de muertos, después microorganismos cortados en pedazos de microorganismos, posteriormente proteínas, después segmentos de proteínas, péptidos, vacunas de un solo péptido, vacunas de una sola proteína, vacuna de mezclas de proteína, hasta inclusive llegar a vacunación con DNA y con RNA. Entonces, hemos migrado desde utilizar el microorganismo muerto o vivo hasta utilizar la información genética para poder expresar en el propio cuerpo las proteínas de ese microorganismo, evidentemente sin que se exprese el microorganismo, pero todas estas estrategias, la única finalidad que tienen es inducir anticuerpos, inducir protección, inducir respuestas de T. Entonces, en estas plataformas, desde las más tradicionales hasta las más, vamos a decir, vanguardistas, inclusive hay propuestas de inmunización a nivel nasal por aerosoles, hasta las más modernas y arriesgadas, todas estas plataformas tienen como único fin estimular respuesta inmune, generar anticuerpos protectores, generar anticuerpos neutralizantes y evidentemente obtener o generar una vacuna lo antes posible. Una servidora cree que lo que vamos a tener al final de este año o en el siguiente no va a ser una sola vacuna, vamos a tener varias vacunas. Yo puedo atreverme a decir que vamos a tener decenas de vacunas con diferentes estrategias vacunales y que no va a llegar una sola
no va a ser suficiente una sola plataforma vacunal para abastecer la necesidad mundial de la generación de vacunas. Es por eso que entre más plataformas vacunales existan y más rápido se cumplan con todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, evidentemente tendremos más opciones vacunales en algunos meses. Entonces, las diferentes plataformas que tenemos son desde las más tradicionales, con virus atenuados, con virus inactivados, con vectores virales que expresen la proteína S1, con únicamente proteínas, con proteínas puras, con proteínas quiméricas, vacunas de DNA y vacunas de RNA. Cualquiera de estas plataformas, hay varias compañías a nivel mundial que ahorita se las voy a mencionar, que están en la carrera y en diferentes etapas y evidentemente tienen que ser fabricadas bajo procesos de buenas prácticas de manufactura, tienen que demostrar su seguridad y su eficacia primero en animales con un estudio muy chiquitito de inmunogenicidad o complementando con estudios en animales obtenidos previamente con otros antígenos, tienen que ser aprobados por su entidad regulatoria, por una entidad regulatoria robusta, tienen que ser capaces de producirse a gran escala. Este es el creo que además del gran reto técnico científico, tenemos un gran reto de manufactura, posteriormente de distribución y evidentemente de protección. Tenemos que inducir protección a largo plazo y darle cobertura a un mayor número de personas. Entonces, dentro de estos antígenos y diferentes plataformas, ustedes pueden encontrar diversos contadores, diversos trackers a nivel mundial. Yo consulté ayer uno de las plataformas más importantes de base de datos, que es Clarivate. Clarivate reporta 224 registros de prototipos vacunales. Otros trackers, por ejemplo, reportan 140 o 165, dependiendo del estadio en el cual se registren las vacunas. O sea, hay vacunas que se están registrando o hay prototipos vacunales que se están registrando en etapas muy tempranas, se están registrando en nuestros contadores y por eso es que podemos observar más de 200, pero estamos hablando de cientos de esfuerzos a nivel mundial de grupos científicos, de empresas que están apostando por el desarrollo de vacunas para poder obtener en un corto tiempo una estrategia de este tipo. Entonces, en todos, independientemente del buscador, vamos a encontrar las diferentes plataformas. Virus completos, virus inactivados, virus muertos, proteínas, vectores virales, vacunas genéticas o vacunas con material genético, que pueden ser DNA o vacunas de RNA, y dependiendo de las diferentes estrategias, evidentemente es la inversión, es el tipo de evaluación que se tiene que realizar y el tipo de fabricación. Entonces, en el caso del tracker, ese es un tracker que a mí me gusta mucho porque es bastante simple y lo mantienen muy actualizado al día. La última actualización que tienen es el día de ayer, o sea, de julio 29. Tienen 140 vacunas en una fase preclínica. ¿Qué quiere decir una fase preclínica? Una fase de animales en ratones, evaluando inmunogenicidad o evaluando reto en ratones. Tienen 18 en fase 1, 12 en fase 2, 6 en fase 3 y tienen una vacuna que está en trámite de aprobación, que es la vacuna de Wuhan en la de virus. Entonces, pues bueno, este es hasta el día de ayer. Aquí las preclínicos, como yo les mencioné, son animales, ratones o monos, cuando se pueden hacer en monos. La fase 1 es en un número muy reducido de personas, solamente para evaluar seguridad. Una fase 2 es un número, ya estamos hablando de cientos de personas. En una fase 3 estamos hablando de miles de personas. En una fase 3, evidentemente, lo que buscamos es seccionar ya por grupos, tener diferentes grupos vacunales que puedan ser comparados. Todos estos se comparan contra un placebo, en donde a un grupo poblacional se le administra la vacuna y a otro grupo poblacional se le administra una, digamos, vacuna de a mentiritas, o sea, un placebo que no tiene vacuna, y se evalúa la protección y la manifestación o la exposición en la que están puestos estos individuos. Y posteriormente
aquí les menciono algunos de los avances más notables. Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar de la vacuna de Moderna. Son las diferentes vacunas de RNA y de DNA que están ahorita desarrollándose. Hay ya varias compañías que suenan, que no solamente son los grandes, como Moderna, como la vacuna del Imperial College o como BioNTech, que viene con Pfizer, que estos son los grandes, pues digamos, los grandes transnacionales. Moderna ya está en una fase 3. Esperamos tener resultados de la fase 3 pues antes de que acabe el año, y esperamos tener ya información sobre la aplicación de esta vacuna a finales de este año. El del Imperial College está en una fase combinada, fase 1, fase 2, ya en ensayos en humanos. Esto también es una vacuna de RNA. En el caso de Pfizer, BioNTech, que son, si ustedes se dan cuenta, son alianzas de compañías, se encuentra en una fase 2, fase 3. También combinada ya en humanos con 30,000 voluntarios, y pues bueno, estas son las que van más avanzadas en el camino, pero atrás de ellos vienen varias compañías un poco más discretas, pero que también van a seguir por la misma estrategia, compañías japonesas, Sanofi, Abogen, Balda, Zydus, Genexin. Hay varias compañías, varios esfuerzos que se están desarrollando en este rubro. México está empujando también tiene 4 proyectos vacunales. Uno de ellos es una vacuna con un nanoplásmido, que estamos también en una fase preclínica. Entonces, digamos que estos son el grupo de vacunas que van a la cabeza en vacunas de DNA. En el caso de vacunas que utilizan vectores virales, vectores como vacuolovirus, también tenemos las grandes compañías a la cabeza. Johnson & Johnson trae un fase 1, fase 2. También esperamos tener resultados pues a principios a finales de este año, principios del que sigue. Las cantidades de dinero que se están invirtiendo, estamos hablando de cientos de millones de dólares que el gobierno americano o gobiernos o alianzas internacionales están colocando en el desarrollo de estos productos. Tenemos la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que también junto con Moderna son los que van mucho más avanzados, ya tienen resultados publicados, ya tienen evidencia de inmunogenicidad. Ellos están en una fase 2, 3 combinada, y yo creo que son entre Moderna y Oxford, yo creo que son de los primeros que van a salir con una vacuna terminada al mercado. Tenemos CanSino Bio, que es una compañía china, y esto está en una fase 2, y tenemos también Rusia, que también ya se sumó a la competencia, a la carrera, en una fase 1, otros más con vacunas de vectores virales. Merck, Vaxart, Novartis también están en una fase preclínica. Entonces, en vacunas con base de proteínas, que son vacunas que en lugar de ocupar o virus completo o RNA o material genético, ocupan la proteína sola con otros adyuvantes o con otros elementos que potencien respuesta inmune, encontramos una mayor diversidad. Son de los que más hay desarrollo de vacunas con proteínas aisladas. La Universidad de Pittsburgh, Vaccine, la Universidad de Queensland, Médica, Novavax es de los que va más adelantados, están en un fase 1, fase 2. Dynavax va en un fase 1, tenemos otra fase 2, Sanofi está en un preclínico con Glaxo también. Entonces, estas, digamos, son de las vacunas más seguras que hay, porque es una proteína. Sin embargo, son las que a nivel de manufactura son las más caras de manufacturar. Entonces, también esto es importante de tomar en cuenta, y pues bueno, al momento de sumar capacidades de producción, pues yo creo que por eso es que vamos a tener al final diferentes vacunas, y a lo mejor ciertas regiones se van a vacunar con vacunas de proteínas, otros con vacunas de virus, otras con vacunas de RNA, dependiendo de los que lleguen primero y de la capacidad de producción y de abastecimiento que se tenga para las diferentes vacunas. En el caso de virus completo, tenemos el de la Universidad del Instituto de Wuhan,
que ya está también en una fase 3. Estos van muy adelantados, empezaron prácticamente con los ensayos al momento que se dio el brote, ya estaban visualizando de qué manera iban a sacar una vacuna. Estas son las vacunas, vamos a decir, tradicionales. Y son las, pues bueno, se necesita cultivar el virus, se necesita generar un proceso de inactivación, de regulación, de verificación viral y evidentemente tiene sus limitaciones con respecto a la capacidad de producción. Entonces, hay varios elementos, varios países también ya en esta carrera, también van muy adelantados en el caso de los chinos con respecto a estas vacunas. El gran reto en todas estas estrategias es evitar estas dos manifestaciones, evitar estos dos principales problemas. Uno es la facilitación por anticuerpos o la Antibody Dependent Enhancement, que es una enfermedad o una manifestación en donde la inmunización, la vacunación, genera anticuerpos, que esos anticuerpos, en lugar de neutralizar al virus, facilitan la introducción del virus a las células. Afortunadamente, este tipo de manifestación, no se presenta en todos los individuos, pero sí se ha observado la generación de anticuerpos facilitadores en ciertas personas. Hay otro problema que también tiene que ver con una generación relacionada a un problema relacionado con anticuerpos y la generación de complejos inmunes. Estos complejos inmunes es más que el anticuerpo unido con el virus y estos complejos inmunes pudiesen estar incrementando las manifestaciones clínicas y las respuestas de tipo TH2, lo cual pudieran estar favoreciendo las manifestaciones más graves de la enfermedad. Entonces, el gran reto para todas estas vacunas es identificar si pueden ocasionar o si a los individuos que ocasionan este tipo de efecto adverso, controlarlos, mitigarlos, conocerlos, evaluarlos y estar preparados en el caso de que se presente una facilitación por anticuerpos o que se presente un fenómeno de depósito de complejos inmunes que pudiera estar incrementando el cuadro severo de la enfermedad. Entonces, este es nuestro gran reto inmunológico a vencer. También la innovación, el gran reto es la regulación. Afortunadamente, las agencias regulatorias más fuertes del mundo están emitiendo guías, están emitiendo normas, pautas muy claras a seguir para que la aprobación, para que la evaluación, aprobación, seguimiento de todos estos prototipos vacunales se dé en el menor tiempo posible, buscando el único objetivo de contar con productos lo antes posibles pues en toda la sociedad. Es bien importante enfatizar que el esfuerzo tanto de la comunidad científica, la comunidad farmacéutica, las entidades regulatorias, en esta época ha sido invaluable, ha sido realmente un esfuerzo que es digno de hacerlo ver a toda la sociedad. Ustedes están viendo como nunca un derroche de información, un derroche de webinars, todos los días avanza y se avanza en el conocimiento y un compromiso muy enfático de la comunidad científico-técnico-regulatoria de todos los países enfocados en dar un resultado a la sociedad. Entonces, otro de los temas, y con esto quiero cerrar mi plática, mi charla con ustedes el día de hoy, es la participación, la interrelación gubernamental con las industrias, una colaboración abierta que se debe de dar para que se puedan producir cualquier tipo de vacuna. Es evidente que aún encontrando la vacuna ideal, aún encontrando y terminando los estudios de fase, demostrando que las estrategias vacunales son seguras y eficaces, nos vamos a enfrentar al tema de la fabricación y nos vamos a enfrentar al tema de la distribución.
La fabricación no solamente involucra que una empresa vaya a fabricar cientos de millones de dosis, sino insumos, dispositivos, frascos, personal, capacidad instalada, capacidad de reactores, llenadoras, transporte, cadena de frío, en caso de que sea una vacuna que tenga que almacenarse en condiciones bajas de temperatura, distribución, accesibilidad. Nos vamos a enfrentar a otros retos logísticos y de manufactura que más allá de la parte técnica van a requerir de una participación muy cercana entre los actores públicos y los actores privados. Y los actores públicos y privados y las interrelaciones entre países, las zonas económicas. No podemos, hay un acuerdo que se firmó a nivel internacional por el grupo de CEPI de accesibilidad, que inclusive estuvo liderando nuestro país, México, de accesibilidad a fármacos y vacunas. Es decir, que los países más pobres puedan tener la misma accesibilidad a vacunas que los países ricos, y para lograr eso se necesita una colaboración de países, de gubernamentales, muchísima intención y muchísima actitud política para poder lograr prevenir y proteger a los más desprotegidos económicamente en el futuro. Entonces, esto es lo que yo les quería platicar. Es un overview muy general de vacunación, de las vacunas, de cómo está la carrera con la vacunación. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda y pregunta y comentario. Muchas gracias. Mayra, muchas gracias a ti. Excelente presentación, un overview bastante completo de cómo estamos en este momento y más con la epidemia de información que tenemos actualmente en este tema. Tenemos varias preguntas del público. Estuvo trabajando Victoria y Paula ayudándonos a seleccionar las preguntas. Vamos a iniciar. Dice, la primera, como academia y campo científico, ¿cómo ven el tema de la desinformación, resistencia y negación de ciertos sectores sociales a nivel mundial sobre el COVID-19? ¿Afectará esta posición social en la distribución y aceptación de la vacuna? Mira, es una pregunta muy interesante porque definitivamente los grupos antivacunas o este movimiento antivacunas se ha multiplicado en los últimos años gracias a la accesibilidad de información, entre comillas, y a las redes y a la forma en la que hoy nos comunicamos con las redes tecnológicas. Sin duda, creo que va a ser un reto convencer a todos este grupo de personas que aún dándose cuenta del problema que tenemos como humanidad, decidan no vacunarse, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una minoría comparada con aquellos que sí estamos dándonos cuenta del problema, de aquellos que estamos divulgando el problema, que estamos divulgando esto con los diferentes sectores de la sociedad para hacerlos partícipes y para hacerlos sensibles a la importancia de la vacunación y a la importancia de visualizar el COVID como una enfermedad. Es bien importante hacer conciencia de que la vacunación va a empezar a llegar a nuestros países a mediados o a finales del próximo año. Esto significa que nos queda un año todavía de tener otras estrategias para mitigar el número de muertes que se van a seguir dando en nuestros países. Y tristemente muchas personas no entienden hasta que ven al enemigo junto, ¿no? Hasta que ven a un familiar, hasta que ven a alguien conocido, hasta que sienten realmente la problemática, es como pueden hacerlos cambiar de opinión. Y pues bueno, a nosotros como países, ¿no? Como países de Latinoamérica, nos queda al menos un año, calculo yo, tratando y lidiando con este problema de manera intensa. Sí, este tema es bastante álgido en este momento y la verdad, pues sí hemos visto, al menos en nuestros países, una
reticencia a la vacunación y al usar los elementos de protección personal. No, bueno, y sabes también, Andrea, creo yo que desafortunadamente tenemos que buscar líderes especialistas. Nuestra Sí. sociedad confunde sus líderes y confunde a los expertos, ¿no? Un científico es experto en lo que habla. Un inmunólogo, yo soy experta en esto que estoy diciendo. Me he pasado 25 años de mi vida formándome en esto. Un actor, con todo el respeto que me merecen los actores, no puede ser experto en vacunación ni en áreas de salud porque requiere una formación para poder volverse experto. Entonces, buscamos o tenemos falsos líderes de opinión en nuestros países. En México, en las redes sociales te puedes encontrar cualquier cantidad de aberraciones que dicen, pero son personas a los que le siguen 50,000 followers o que están en grupos de 80,000 mamás, ¿no? Entonces, creo que nosotros como científicos y el gobierno tenemos la responsabilidad de empezar a penetrar a esos estratos de la sociedad que normalmente no penetramos, para que la sociedad tenga, pues los líderes religiosos son líderes religiosos, los líderes técnicos son expertos técnicos, los líderes de actuación y de películas son expertos en su área, que nos acostumbremos a tener expertos y líderes de opinión en áreas específicas y que no caigamos en estos falsos mesías, ¿no? Eso es un gran reto como sociedad. Sí, y es un reto también para la comunidad científica, porque Totalmente. somos muy dados a estar metidos en el laboratorio en nuestras ocupaciones y no transmitir en un lenguaje sencillo toda esta información. Así es. Mayra, otra de las preguntas es, al elaborar la primera vacuna, ¿la aplicación será única o se tendrá que elaborar una nueva vacuna cada cierto tiempo debido a las mutaciones puntuales que se ven presentes en el genoma del virus? Mira, pareciera que este virus no va a ser, pareciera, porque todos los días aprendemos más, pero pareciera que no va a ser estacional, ¿no? Que no cambia tanto. Aquí el problema es que las vacunas que se estén generando generen o que se están evaluando generen protección a largo plazo, ¿sí? Entonces, es muy probable que nosotros nos tengamos que revacunar, no con nuevas cepas virales, sino que tengamos que estarnos dando inmunizaciones cada determinado tiempo para redespertar la respuesta inmune. ¿Sí? Más que estar generando nuevas vacunas porque el virus mute, ¿no? Sino más bien es porque la respuesta que generan este tipo de virus pareciera de no ser de larga duración. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, ya una vez que salgan las fases, tenemos que esperar. Es bien importante, por eso los desarrollos vacunales se llevan 5 o 7 años, porque uno tiene que esperar, inmunizas, tienes que esperar 3, 6 meses, evaluar la respuesta, evaluar si esos anticuerpos que se formaron a los 3 meses siguen estando con la misma intensidad y con la misma calidad de neutralización a los 6 meses, al año, a los 2 años, de tal manera que uno pueda realmente con evidencias decir, ok, estoy con una vacuna que me genera inmunidad a largo plazo. Eso solamente te lo da el tiempo. Entonces, en este momento lo que no tenemos es tiempo. Entonces, tenemos que esperar a ver qué tipo de inmunidad es la que se generan con las vacunas para poder contestar fielmente esto. Si nos necesitamos reinmunizar, cada cuánto nos vamos a reinmunizar, qué tan larga va a ser la protección que vamos a generar. Hay que esperar un poquito más. Con relación a esto mismo, nos preguntan cuán grande es el riesgo al que nos enfrentamos por no medir los efectos a largo plazo de las vacunas que están compitiendo por ser las primeras aprobadas. Mira, creo yo, es una pregunta muy interesante porque ¿qué riesgos tiene una vacuna? ¿Sí? Los riesgos de una vacuna se evalúan en la primera etapa regulatoria cuando se evalúa seguridad.
Los efectos adversos de una vacuna en la administración, los efectos adversos que puedan tener hipersensibilidad a la administración y los efectos de la presencia de este tipo de manifestaciones que yo les hablé, de incremento, de facilitación de anticuerpos o de complejos inmunes, son riesgos, vamos a decirlos, que se pueden ir evaluando con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? El riesgo de una vacunación a largo plazo es un riesgo, yo lo podría clasificar en 3. 1, que no genere inmunidad a largo plazo. 2, o que genere anticuerpos facilitadores. Ese es mi mayor riesgo, ¿sí? Que mi vacuna no funcione, o que yo me vacune hoy y que dentro de 3 años me tenga yo que volver a vacunar porque los anticuerpos ya no son suficientes, ¿sí? O que genere yo anticuerpos facilitadores. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Yo creo que es un mayor riesgo el no vacunarte que el evaluar de manera muy puntual el riesgo de facilitación o de complejos inmunes que se pueda dar por vacunación. Así lo pondría yo, porque la seguridad, la parte general de seguridad se evalúa durante las primeras fases, en fase 1 y en fase 2. Sí, y es lo que siempre hablamos en los temas de biotecnología, es sopesar qué es más importante, la protección o el riesgo o el efecto secundario. Ahora, siempre en todos los temas de vacunación, cuando uno vacuna, hay que también identificar, en el caso de COVID, cuándo vamos a vacunar, qué población vamos a vacunar, adultos mayores, adultos en riesgo, población que está con mucha interacción, niños, adolescentes, ¿sí? Hay vacunas que se ponen al nacer. Estas vacunas tienen protección a largo plazo. Hay otras vacunas que es muy probable que empecemos a ponerlas no al nacer, sino ya cuando el individuo está inmunocompetente, ¿sí? Ya con toda su maquinaria inmunológica echada a andar 3, 4 años, ¿no? Entonces, es bien importante identificar, y eso también nos los va a dar el tiempo, en qué periodo estratégicamente es mejor vacunar, sobre todo con este tipo de vacunas que pareciera que a lo mejor no nos van a dar protección a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante y sobre todo evaluar la inmunocompetencia de los individuos. Uno de los principales, vamos a decir, argumentos que utilizan las personas antivacunas es que se generan efectos adversos al vacunarse. Y esto algunas veces se presenta pero en un porcentaje de verdad millonésimo en niños, porque se vacunan al nacer y en ese momento es posible que no se sepa si el niño está inmunocomprometido o no, ¿no? Es un riesgo, pero el riesgo es mínimo comparado con el beneficio. Sí. Bueno, otra pregunta que tenemos es, con base en los diversos tipos de vacunación, es decir, virus atenuado, ADN, ARN, proteínas, etcétera, en tu experiencia, ¿cuál consideras que es la mejor plataforma? Híjole, todos los días me hago esa pregunta yo. Ay, no sé, es que todos tienen ventajas y desventajas. Mira, DNA y RNA son plataformas muy buenas para fabricar. Son las más nobles para hacer un mayor número de dosis, ¿sí? Porque se necesitan bacterias, el proceso es relativamente sencillo, son bastante nobles en su fabricación. A mí me gusta proteínas. A mí yo creo que son las más seguras, tienen un buen compromiso entre seguridad y eficacia, pero son las más caras y son las más engorrosas, vamos a decirlo así, para la purificación, ¿no? Porque hay que esperar, es una proteína recombinante, tienes que tener sistemas de producción, grandes reactores, un esquema de clarificación y producción. Las de virus, sistemas en virus también son bastante buenas porque pegan
antígeno específicos se ensamblan en sistemas como virus particulados o con virus. Tienen algunos problemitas también con los enhancers, con los facilitadores. En el caso de las de virus, pues son las tradicionales, son las que mejor, vamos a decir, prenden la respuesta inmune, pero también son muy engorrosas para fabricar. Si yo pudiera hacer un shaker así de y hacer un mix, yo me quedaba con las vacunas de proteínas. A mí me gustan las vacunas de proteínas. Sí, y esto también va a depender de la tecnología que tengas disponible para producir. Y de los países. Va a haber Exacto. países que no van a poder fabricar vacunas de proteínas. A lo mejor su infraestructura está para hacer virus atenuado, ¿no? Exacto. Va a haber otros países que a lo mejor van a poder hacer de 2, pero a mí particularmente, porque soy inmunóloga, a mí me gustan tengo mayor, confío más en las vacunas de proteínas, ¿no? Mayra, ya para terminar, una vez la OMS haya aprobado las vacunas, ¿cómo sería su distribución a nivel mundial, particularmente en Latinoamérica? Creo que este es un tema que todos nos preguntamos. Hijo, la verdad es que el único país de Latinoamérica que está en la coalición de CEPI es México. Y aún nosotros estamos tratando de entender cómo sería la distribución. Yo creo que eso es algo que todavía no está claramente estipulado. Hay muy buenas intenciones, pero de las buenas intenciones a la ejecución de una distribución equitativa, hay que establecer las bases, ¿no? Ustedes han visto que hay países, bueno, Estados Unidos tiene comprados millones de dosis por adelantado, ¿no? Entonces, y tiene puestos in front el dinero, ¿no? Entonces, Latinoamérica está compitiendo con grandes cantidades de dinero y estamos en una desventaja interesante, ¿no? Entonces, no lo sé, todavía pareciera que sí va a haber buena intención, va a haber plataformas de distribución, va a haber equidad, pero todavía no estamos muy claros en los cómo. Sí, este es un tema que yo creo que a toda Latinoamérica a todos nos va a tener así, ¿eh? Sí. O sea, no sabemos si todavía no está clara. Yo espero, insisto, hay buenas intenciones, ¿no? Y esas buenas, lo que yo creo es que se va a favorecer el desarrollo local. Se va a favorecer la fabricación regional de las vacunas para que cada región pueda abastecer de manera independiente a su población. Sí, era algo que discutíamos al inicio del webinar, el martes con Daniel, incluso ayer con Juan, que precisamente pues hay que tener una seguridad farmacéutica. Es una prioridad en nuestros países. Así es para abastecer a nuestra sociedad de manera inmediata, ¿no? Exacto, y no solamente con esta vacuna, que es la que más nos atañe en este momento, o sea, hay historias de desabastecimiento, nos lo contaba Laura Palomares en unos seminarios, que pues, hubieron épocas en las cuales nos desabastecimos de vacunas fundamentales como polio, como sí. sarampión, en fin. ¿BCG? BCG. Uh-huh. Sí. No. Mayra, te agradezco mucho la participación, muy buen seminario, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan importante y que realmente pues está en el pico de la tormenta, ¿no? En este momento. Así es, así es. Te agradecemos mucho, tenemos muchísimas preguntas. Victoria, Paula y los demás chicos de la corporación están en este momento organizándola y respondiendo algunas. A los que están en el seminario, pues se las vamos a enviar vía correo electrónico con sus respuestas. Y pues muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y apoyarnos en la difusión de esta información tan importante para todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y estoy a sus órdenes. Ahí les dejé mis correos, mis teléfonos y para mí es un placer siempre. Bueno, les envío un abrazo. Igualmente, que estés muy bien.
Hasta luego. Hasta luego.